Bueno, buenas tardes, otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a los que estáis viéndonos en directo, bienvenidas, bienvenidos a los que estáis en diferido, que lo veréis luego. Bienvenidos a estos 30 minutos de bienestar organizacional práctico que tenemos un jueves cada 15 días. Y simplemente, como hago siempre, recordaros un par de cositas. Una, que todos los comentarios que vosotros pongáis a partir de este momento en LinkedIn como comentario nos aparecerán a nosotros como preguntas y os los podremos responder, aparte de las preguntas que ya nos habéis mandado por anticipado y la línea por la que queríais que llevásemos este día del caso práctico. Y segundo, recordaros simplemente que nosotros trabajamos con un yo trabajo, ¿vale? Con un modelo de bienestar organizacional integral. Cada compañía puede tener el suyo. De hecho, el Grupo Santa Lucía tiene el suyo y quiero dejarlo claro que no tiene nada que ver con este modelo, que este es mío, pero yo sí que me gusta recalcaros que para trabajar en el área de bienestar organizacional es necesario contar con un modelo que os eche una mano a tener claras las ideas dónde estáis, qué piezas vais a mover y qué es lo que estáis haciendo. Y sin más dilación, sin dar más vueltas ni nada, os voy a pasar a presentar a Marta. Hola Marta, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Lo primero, darte las gracias por tener esta charla que vamos a tener y pediros disculpas porque tengo la mitad de la voz que suelo tener habitualmente. Y es que últimamente la pierdo por hablar y yo es que hablo mucho. Doy fe que tiene más voz. Marta y yo nos conocemos porque participamos en el grupo de Bienestar Networking, que nos reunimos una vez por mes. A partir de ahí nos conocimos, hemos llegado hasta aquí y ya tenemos una pequeña incipiente amistad, así que sí doy fe de que tiene un poco más de voz. Aparte de un sentido del humor extraordinario, que hay que decirlo. Gracias, gracias por Sí, soportarlo. es importante, no, hombre, es importante en el sentido del humor hoy día. Bueno, como tenemos 30 minutitos, yo contaros simplemente que Marta trabaja dentro del área de bienestar del Grupo Santa Lucía. No os voy a contar yo qué es el Grupo Santa Lucía porque le voy a dejar a ella que haga una breve introducción porque es bastante más complejo de lo que en principio parece. Encantado de que estés aquí con nosotros esta tarde, Marta. Y la idea, como ya hemos comentado y como hacemos siempre, es tener una conversación, una pequeña conversación de 30 minutos para poder tocar todos los temas prácticos que podamos, responder a todas las preguntas que nos hagan y, sobre todo, disfrutar. Estamos aquí para disfrutar. ¿De acuerdo? Eso seguro. Pues entonces, adelante. Cuéntanos un poquito, porque a mí me dejó muy sorprendido cuando me contaste la primera vez qué era el Grupo Santa Lucía, cómo estaba compuesto y qué es lo que era. Danos unas pequeñas pinceladas para enmarcar, porque creo que es importante saber cuál es la dimensión de lo que vamos a hablar después, ¿no? De este plan Sí. de bienestar y salud mental. Pues mira, vamos a enfocar, si te parece, el quiénes somos dentro de algo que apoyo completamente lo que acabas de decir de la importancia de tener tu plan de bienestar enfocado en un sistema, ¿no? Enfocado, estructurado a través del método que a ti como organización se ajuste mejor, ¿no? Y Ujú. eso es muy importante para nosotros porque cuando hablas del Grupo Santa Lucía, cuando hablas de Santa Lucía, piensas en la aseguradora, en el seguro, por supuesto, Justo. nuestra raíz y nuestro negocio, pero el Grupo Santa Lucía, eso es solo una pequeña parte. El Grupo de Santa Lucía tiene la aseguradora, como un trabajo de oficina, como un trabajo de diseño del seguro, pero tiene también su propia atención al cliente a través de Contact Center, tiene también su propia red agencial o sus Ujú. colaboraciones de red agencial con venta en la calle, tiene también todo el sistema o todo el negocio funerario de atención al seguro de decesos y eso incluye no solo los funerarios, los sanatorios, la fabricación de lápidas, etcétera, etcétera. Tiene una área también de residencias de ancianos o de residencias para mayores con las peculiaridades que tiene este negocio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos encontramos en el Grupo Santa Lucía es una dispersidad de sociedades, de actividades y de personal y de ubicaciones. Eso supone que somos unos 10.000 empleados ubicados en todo el territorio nacional, con más de 600 centros de trabajo y evidentemente eso evidencia el que uno no puede ponerse a hacer actividades de bienestar y a ver qué pasa, sino que tienes que enmarcarlo dentro de, por supuesto, una política de empresa, por supuesto, Ujú. unas ganas de hacer ciertas cosas y luego hay que meterlo dentro de un plan. Ujú. Ok. Y ahí es nada. 10.000 personas, 600 puestos de trabajo, perfiles diversos, variados, ¿tal? Y de repente
A ti te toca, tú decides, o tú tienes la suerte, yo diría tú tienes la suerte de convertirte en responsable de bienestar, o estar dentro del área de bienestar, de salud y bienestar. Em, ¿Cómo se inicia esto en un pedazo de monstruo, como es un grupo de 10.000 personas, 600 centros de trabajo y actividades de lo más variadas? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa para que se salga? Pues mira, en general, el cuidado de las personas, ¿no? Nosotros derivamos de lo que históricamente podíamos llamar prevención de riesgos laborales. Ujú, De ahí es donde deriva el área de bienestar y salud. Entonces, dentro de ese área de bienestar y salud, yo soy la coordinadora de la parte de bienestar, pero dentro del sistema en el que nosotros enmarcamos nuestro programa de bienestar, que tiene un nombre, lo llamamos Agenda Bienestar, ujú, es el plan estratégico de todo un área. Y es un plan estratégico basado en una estrategia de personas, es decir, es la organización la que decide impulsar y poner a la persona en el centro y decidir que si nuestro negocio es el cuidado de los demás, vamos a empezar por cuidarnos nosotros mismos. Entonces, se identifica mucho, por ejemplo, con cuando damos los cursos de emergencias y cuando estás en un avión y los cambios de presión y te dicen, si se va a caer la mascarilla y estás cuidando a un niño, ponte primero tú la mascarilla y luego se la pones al niño, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a ponernos nosotros también la mascarilla porque, evidentemente, y en la pandemia se ha evidenciado, hay que cuidar a otros. Entonces, si vamos a tener que cuidar a otros, vamos a aprender a cuidarnos nosotros mismos para estar de la mejor manera, ¿no? Y eso luego se va a reflejar en todas partes, se va a ujú, reflejar en nuestra salud, se va a reflejar en el negocio, se van a reflejar en objetivos, en productividad, en lo que tú quieras ujú, ver que se refleja, ¿no? Pero esa es la idea, ahí es de donde sale. Y de ahí es de donde nosotros enfocamos cuál es nuestro objetivo, que es la mejora de la salud global de nuestros colaboradores y entendemos la salud con la definición de la OMS. No es la ausencia de enfermedad, sino la mejora o el bienestar físico, emocional y social de los que nos rodean. ujú, ujú. Oye, y cuando tú empiezas a trabajar, ¿no? Y te pones a iniciar estos juegos, se convierte, o sea, el principio es como un megaproyectazo, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando y que estén en empresas grandes o intermedias, que estén empezando a pensar en hacer algo estructurado, sólido, fuerte, como lo tenéis desarrollado vosotros, ¿cuál crees tú que sería el consejo que podrías darle? O según tu experiencia, ¿no? ¿Por dónde empezarías, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Prefieres sacarlo de prevención de riesgos laborales? Yo conozco gente que decidió sacarlo de prevención de riesgos, convertirlo en un departamento diferente, hacer algo, o empezar por... Según tu experiencia, ¿qué podríamos decirles? Eh, Bajo mi experiencia, cuando nosotros nos preguntó la dirección y cómo lo vamos a hacer, la contestación fue pues con mucho cuidado. Lo siguiente, bajo ya mi punto de vista personal, es sin miedo. Ujú, Siem- o sea, si esfuerzas o focalizas tu esfuerzo en el bienestar de las personas, el resultado es bueno, seguro. Aunque solo sea para avanzar o para darte cuenta de que por ahí no, que por otro lado, ¿no? ujú, Entonces, a partir de ahí, nosotros, eh, en nuestro programa, de lo que decidimos era, vamos a estudiar primero cómo estamos, vamos a analizar muy profundamente quiénes somos, vamos a ver entonces qué podemos mejorar y vamos a ir haciendo programas específicos para cada uno de esos puntos de mejora. Y a partir de ahí marcamos incluso una estrategia de cómo íbamos a mejorar cada uno de esos puntos. Entonces, ujú. cada uno de esos puntos o temáticas en las que trabajamos, las trabajamos para que el propio usuario decida a qué nivel quiere desarrollarse. ¿Vale? Nosotros pensamos que el bienestar, dime, No, no, te iba a ah, decir, profundiza, profundiza. el Desarrolla. bienestar de la persona decide de la elección de la persona a querer mejorar su bienestar. Ujú, Entonces, tenemos distintos estratos en los que tú puedes entrar. Entonces, tú vas a recibir una serie de información que lo que pretendemos es provocarte como mínimo curiosidad y a lo mejor incluso un poco de empuje para que se empezar a mejorar. De ahí tienes que pasar a la formación, a la adquisición de capacidades. Entonces te diseñamos todo un programa de trabajo
para que vayas. Y en ese programa de trabajo tienes que tener sí o sí acciones colectivas, acciones donde participes con otros, donde aproveches el trabajo en equipo y donde te apoyes en el trabajo de los demás para seguir avanzando. Y ahí sacas dos beneficios: el análisis concreto de lo que te está pasando, pero la generación de compañía, la generación de organización y de equipo en pro de un objetivo. Y, por supuesto, luego te tienes que apoyar en lo específico de cada uno. Es decir, a mí no me pasa lo mismo que a ti, ni aunque esté haciendo la misma actividad, ni aunque tenga la misma situación familiar, ni nada. Lo vivimos diferente, ¿no? Entonces, tú puedes necesitar una ayuda específica o un trabajo específico para ti y, por tanto, te tengo que ofrecer la posibilidad de trabajar individualmente con un profesional especialista en lo que tú quieres mejorar. Eso nosotros lo desarrollamos con esa misma diseño, con esos mismos pasos, tratemos lo que tratemos. Tratemos alimentación, tratemos actividad física, tratemos dejar de fumar, tratemos ocio, tratemos compañerismo, liderazgo, acción social o gestión emocional. Da lo mismo. Oye, y cuando tú sabes, bueno, nosotros hemos hablado que una de las máximas, uno de los principios con los que yo trabajo es que el tema del bienestar en las organizaciones es una responsabilidad doble, es tanto del empleado, que es como tú decías, ¿no? Que tienes que hacer y tienes que querer estar ahí, tienes que querer mejorar, y hay una parte que es la de la organización, que es la que pone en marcha, bueno, pues todos estos planes que tú estás hablando, que luego entraremos más en profundidad en uno de ellos, todas estas acciones de ocio, sociales, personales, de alimentación, etcétera, etcétera. Pero imagino que entre los 10.000 trabajadores que vosotros, las 10.000 personas, que me gusta decirlo así, ¿no? Las 10.000 personas que componéis el Grupo Santa Lucía en este momento, no todo el mundo tiene la misma disposición, ¿no? A hacer uso de esa oferta, de ese programa que vosotros estáis haciendo. ¿Hasta qué punto un manager de la organización o una persona del departamento de bienestar puede darle esos empujoncitos que tú decías, puede decir, ¿qué son esos empujoncitos, como tú los llamas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, yo creo que el empujón es la información. Ujú. Y dentro de esa información es dejar claros cuáles son los beneficios. Y a partir de ahí dejar elegir. Hay ciertas cosas que son estrategia, o sea, que son estrategia de grupo, son política de empresa. Entonces, nosotros funcionamos así. Es nuestra ética, es nuestra forma de trabajar, es nuestro plan estratégico. Pero luego dentro de eso tienes que tener un campo de acción, tienes que tener una posibilidad de elección. Entonces, no hay absolutamente nadie dentro de la organización que no le guste el programa. Hay quien no le interesa participar o que en este momento no le interesa participar porque no es su prioridad, porque no es su momento, porque no le requiere interés, pero nadie protesta por tenerlo. ¿Vale? Entonces, cuando tú preguntas, pues sobre todo, por ejemplo, con el de gestión emocional, que es en el que más llama la atención, es como tú estás viendo el telediario, tú estás viendo la dificultad que tienes para acceder a ciertos recursos, tú estás viendo cómo socialmente nos estamos enfrentando a unas dificultades brutales. Entonces, pues tú a lo mejor dices, yo no la necesito, pero nadie protesta por tener esa herramienta. Y ya no solo nadie protesta por tener esa herramienta, sino que además tú dices, no solo no protesto por no tenerla yo, sino que me agradezco mucho tenerla para mi familia, ¿no? Entonces, nuestra campaña, nuestra forma de hablar es sobre todo yendo a distintos colectivos, yendo sobre todo a los responsables o a los mandos intermedios, o lo que siempre hemos llamado el nivel intermedio. Y hacer entender que cuando tú trabajas con alguien y ese alguien te dice, me duele un diente, le mandas al dentista. Y cuando alguien te dice, me duele una pierna o me duele la espalda, lo mandas al fisio. Y si te duele otra parte que no sabes identificar cuál es, pues a lo mejor tienes que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido envolver de normalidad el hablar de salud y de envolver de normalidad y de beneficios hablar de salud desde cualquier vía. Vale, dos cosas. Una que me gusta destacar de lo que acabas de decir, que también me llamó la atención cuando lo estuvimos hablando tú y yo la primera vez, es este programa que vosotros tenéis se hace extensivo a las familias, no solamente es a los trabajadores, a las personas El que de están gestión emocional, sí. en gestión emocional, estamos hablando, ¿no? Vale. Y lo segundo es, entrando un poco más en detalle, ¿no? En este plan, en este programa de gestión emocional, danos un poquito de
¿Cómo Vamos, chica, empieza? ¿Cómo empujamos? ¿Cómo vamos? venga, ¿cómo va? ¿Qué nivel de aceptación tiene y de implementación tiene? ¿Cómo arrancas ese programa? ¿Qué es lo que has hecho? Chicha, chicha. Pues mira, ese arranca en pandemia. En pandemia, algo que todos teníamos en mente, o sea, todos sabíamos que empezábamos a tener problemas emocionales, que empezábamos a tener dificultades y que las enfermedades mentales empezaban a destacar de una manera exagerada, ¿no? Y que faltaban herramientas. En la pandemia se evidenció tanto, ¿sabes? Que es que casi era difícil no trabajar en ello. Entonces, la organización, empezando por la Dirección General dijo, ¿qué podemos hacer? Entonces, cualquiera que trabaja en bienestar y dice, ¿qué podemos hacer? Dice, gracias. Y vamos a ello. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a analizar y buscarte un colaborador de calidad. Buscarte un colaborador de calidad que sepa decirte cómo se trabajan en ciertas cosas y que tenga contigo la dedicación de analizar cuál es tu situación. Entonces, nosotros ahí analizamos muchas cosas, analizamos cuál es nuestra actividad, cuál es la carga mental de nuestros trabajadores y definimos dos vías de trabajo. Trabajamos en cómo afecta emocionalmente la actividad que realizo y pensar que hemos estado hablando de funerarias, fábricas, teleoperadores, residencias, pero también hablamos de cómo me afecta a mí como persona, trabaje donde trabaje. Y igual, cómo voy a enfrentarme y con qué canales a cada uno de esos. No se enfrenta igual a trabajar en gestión emocional a un teleoperador que a un funerario. Sus vías de comunicación son distintas. La forma que tienen de relacionarse con otros es distinta. Entonces, con unos tienes que trabajar una temática y bajo un canal, a lo mejor es un canal online, a lo mejor es un canal presencial, es un grupo más amplio. Y con un funerario o con una persona que tiene una carga emocional en ese otro sentido, a lo mejor trabajas por grupos de trabajo. Nosotros hacíamos lo que llamábamos grupos de resignificación emocional. Es decir, vamos a coger pequeños grupos de pequeños colectivos que se enfrentan a ciertas dificultades y vamos a hacer que hablen entre ellos y que un especialista les guíe y les diga cómo podemos mejorar ahí. Entonces ya tenemos lo que me pasa en la actividad laboral y vamos a ver qué nos pasa en el terreno personal. Entonces ahí marcamos un recorrido formativo. Ya hablamos de que levante la mano a quien no le preocupe lo que les va a pasar o a qué se enfrentan nuestros hijos en las redes sociales. Pues hablemos del sufrimiento de nuestros menores. Pero aquí hablamos en su momento de la pérdida, pero de la pérdida como usuarios, no de la pérdida como profesionales que trabajan con la pérdida, ¿no? Pero hablamos de la pérdida en Navidades y de cómo te enfrentabas a una Navidad en confinamiento. Pero también hablamos de qué pasa si no me gusta la Navidad y quiero mandar a tomar por saco a todo el mundo que en Navidad me está bombardeando como un loco, ¿no? Porque dijimos, es que todos estamos en ciertas situaciones, ¿no? Entonces marcamos un recorrido formativo y marcamos un recorrido formativo que se basaba en, voy a entender qué me pasa, voy a entender cómo gestionarlo y voy a entender cómo aprovecharlo para mejorar. Hablamos de psicoeducación, cuáles son mis emociones, hablamos de estrés, hablamos de resiliencia, ¿vale? Y por supuesto, tenemos luego esa atención especializada, ese psicólogo clínico que me acompaña 24/7 porque hay que atender a la emergencia, pero que no está solo para ese 24/7, sino que está para que tú trabajes con él un plan de trabajo. Es decir, para que tú llames y digas, me pasa esto, y se diga, bien, pues este es el especialista que te va a ayudar. Y vas a trabajar de esta manera. Y vamos a tener un plan de trabajo. No es un consultorio. Es un sitio para trabajar, ¿no? Entonces, eso para nosotros es gestión emocional. Y luego da herramientas. Este año tenemos los Relaxing Jueves. Cuéntanos de los relaxing jueves, que te falta añadirle y una ¿cómo era? Una coffee de café con... Eso ya que lo añada quien quiera. Nosotros solo ponemos el toque. El Relaxing Jueves es una escuela de relajación. Ajá. Y vemos ahora mismo. Abre puertas. ¿Qué necesita tu plantilla? La plantilla a qué se enfrenta ahora mismo, ¿no? Tu trabajador. El otro día hablábamos y decíamos, ya nadie te dice, oye, esta semana va a hacer frío. Te dicen, viene una ola polar. Ya no, te enfrentas a cosas, que vienen con una etiqueta de gigantismo, ¿no? Entonces, todo, ¿no? claro, entonces como mínimo el Relaxing Jueves es 1 hora a la semana en la que no vas a salir con tareas. Es 1 hora a la semana en la que vamos a trabajar en cómo nos relajamos y qué posibilidades o cómo podemos implantar en nuestro día a día un hábito que suponga un descanso mental, ¿sabes? Y te encuentras que hay compañeros, cada mes tenemos una temática,
cada mes empezamos con una jornada de más teórico-práctica para conocer qué método es el que vamos a utilizar y el resto de los jueves practicamos en conjunto. Y ahora te encuentras que cuando le dices a un compañero, me pasa no sé qué, te dicen, respira. Y eso es salud, o sea, eso es salud, pero no es, ojo, no es solo salud mental, es salud organizacional también. Es el cómo me relaciono con mis compañeros. Y eso es fundamental. Sí, porque además vosotros en el programa que tenéis de salud mental, este psicólogo que entiendo, cuando dices que es 24/7, entiendo que es una plataforma, que vosotros estáis trabajando con ella, ¿vale? Entiendo que estos psicólogos también no necesariamente atienden exclusivamente al tema de tengo una angustia vital porque vienen las Navidades y me ha invadido el espíritu de Ebenezer Scrooge y nadie me quiere, sino que también atiendo a, oye, es que me siento mal porque no me llevo bien con, no sé qué me pasa, pero no aguanto a fulanita, fulanito o menganito, y yo lo puedo plantear, lo puedo presentar, ¿no? Como salud. Por supuesto. A ver, primero, por supuesto, como cualquier servicio de estas características, es totalmente confidencial, ¿vale? Ahora, ser confidencial no quiere decir que no sea analizado, ¿vale? Entonces, analizamos todos. Por eso hablamos también de la confianza de con quién estás trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué analizamos? Cuando fomentamos el programa, cuando lanzamos el programa y hemos puesto el ejemplo de cómo hablamos con los mandos intermedios, de cómo es la gestión emocional, lo que les enseñamos al mando intermedio es cómo identificar el sufrimiento en sus colaboradores. ¿Qué pasa? Lo siguiente que les das es cómo puedes contárselo a tu compañero, cómo le puedes contar a tu equipo. Y lo siguiente que les das es casos prácticos. ¿Qué pasa? ¿De qué es lo que esperamos poder tratar aquí? Y ahí hablamos de, llama al psicólogo si te ha dejado el novio. Deja al psicólogo si le has dejado tú. Llega al psicólogo si tienes un problema familiar. Llega al psicólogo si estás preocupado por tus hijos. Llama al psicólogo si has cambiado de puesto de trabajo y estás un poco nervioso porque no sabes exactamente qué tareas vas a tener. Llama al psicólogo si no sabes cómo hablar con tu jefe. Llama al psicólogo si te has enfrentado con un compañero de trabajo y tienes cierto un conflicto o lo que sea. Haz un trabajo personal. Llama al psicólogo si tienes dudas de si tienes que hablar con el psicólogo. Se trata de que lo normalices, ¿sabes? De que cuando alguien te diga, jo, es que me encuentro mal, es un recurso igual que es cualquier otro. ¿Vale? Solo que además es un recurso acreditado. Cierto, es importante saber que eso está ahí reconocido, está acreditado y que es algo profesional. Oye, una cosita que se me viene a la cabeza, que la he tenido 2 veces en la punta de la lengua y no he sido capaz de decirla porque me olvidaba, pero ya la tengo aquí apuntada. Cuando dices normalizar y normalizar comportamientos como es llamar al psicólogo o acudir a la línea que tenéis de psicólogo o reconocer no me siento tan bien o algo por el estilo, ¿esa normalización está en todos los niveles? Es decir, yo puedo encontrarme que mi director general o mi director de área o como lo quieras llamar, me lo puedo encontrar diciendo, es verdad, he preguntado al psicólogo. Sí. Sí. O sea, es más, lo contrario es lo que llama la atención. Ahora, si me preguntas, ¿los 10.000 usuarios lo tienen metido en su día a día, en su vida? No. No, claro. Está la libertad de elección de la población. ¿Hay dificultades de llegar a ciertos sitios? Por supuesto. ¿Cuáles son Seguimos teniendo ciertas tipologías, ciertas donde me cuesta llegar, pero porque me cuesta comunicarme, porque me cuesta hacer entender, o ciertas localizaciones, o ciertas organizaciones, o ciertos nidos. Pues claro, pero como en cualquier familia. Sí, claro. ¿Sabes? Ahora, normalizado es nuestro día a día, está en nuestro cuadro de mando, está en las conversaciones que tiene la dirección. Hay datos, las analizamos, vemos qué pasa si sectorizo de una manera, si sectorizo de otra, vemos qué temas se tratan, vemos qué riesgos hay de implicación de esos temas, tanto en el entorno laboral como en el entorno personal, y eso nos da vías libres porque, ojo, la atención psicológica es maravillosa, pero no es, o sea, es la red. No es. El otro día comentaba un compañero y dice, pero es que no se usa mucho. Digo, pues que es que si lo usáramos mucho, a lo mejor teníamos un problema.
Claro, no, no, es verdad, ¿eh? O sea, es decir, que también Es que la el dato del nivel de utilización de esta línea también te da claro, un indicador, es un no se indicador de trata de que todos lo utilicemos continuamente, se trata de que todos aprendamos en su utilización y que vaya acompañado de una serie de recursos o actividades que normalice y evidencie la necesidad de ayuda. ujú, Y ahora, y de verdad, yo en eso sabes que soy muy franca, no se puede hablar de que, sí, qué bien, hay que tratar la enfermedad mental y que un colaborador te diga, me encuentro mal y que te calles. claro, No puedes evidenciar, pero nos pasa en la salud mental y nos pasa en la inclusión y en la diversidad y en donde quieras. ujú, Entonces, hay que ser real, hay que hacer las cosas reales, ¿no? Y hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos y que son más difíciles de enfrentarse y tal, y no es el caso de la salud emocional. ujú, La salud emocional es fácil desde el momento en que es extremadamente bien aceptada. ujú, Tenemos un NPS del programa que no ha bajado jamás del 85. o- Es una barbaridad. Es algo que está bien aceptado, lo uses o no lo uses. Es una herramienta que tienes ahí que presumes de tenerla. Y eso hablamos de engagement, hablamos de desarrollo, hablamos de lo que quieras. Y yo no soy de ese lado de recursos humanos, no es mi, son- no es mi foco, ¿no? Pero está ahí. Entonces no es difícil, de verdad. Hay que quitarle a esa normalidad, se trata de quitarle el miedo a ujú. enfrentarse a hablar de gestión emocional. Sí, yo sé que no es tu área, pero sí que me resulta interesante, ¿sabes? El poder poner encima, porque cuando se empieza a hablar, cuando intentamos empezar a contarle a las empresas qué es el bienestar organizacional, para qué sirve y tal, el discurso que se lleva casi siempre por delante es el meramente transaccional, es decir, el número el beneficio que vas a tener o cómo se va a implementar el beneficio de la empresa, la reducción de las bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta más el mensaje, ¿no? O esta forma de eliminar un poco la parte transaccional, es decir, aquí estamos todos trabajando, esto es algo que es normal. Yo creo que a nivel social, después de la pandemia, se está haciendo un esfuerzo por toda la sociedad, por personas más representativas, por normalizar el que yo estoy mal. O sea, yo puedo estar mal. O sea, es decir, yo personalmente lo reconozco, cada X tiempo me hago una terapia, pero como que se mide el nivel de colesterol, ¿sabes? Porque la salud mental es un trabajo del día a día, no es un trabajo de cuando ya estoy hundido y estoy quemado y ya no puedo más y estoy llorando por las esquinas, entonces voy a ver si alguien me echa la mano. Es verdad. Cuando te dicen, no, todavía puedo, ¿no? ¿Ves ya? No aguantes más, no te No aguantes esperes más. a romperte el tobillo, ¿no? Entrena antes de correr y cuando te toque correr, ponemos siempre el mismo ejemplo. Mira, tú dices, si yo salgo de mi casa y llego tarde a trabajar y de repente digo, tengo que coger el autobús y a lo mejor mentalmente digo, ¡puf! Viene el autobús. Y mi cuerpo, que no está acostumbrado a correr, dice, madre mía, que tengo que correr yo ahora. ¿Dónde? ¿Perdón? Y aún así a lo mejor corre, ¿sabes? Y corro y a lo mejor hasta llego al autobús, pero hecho ligadillo según llegue, ¿no? Entonces, esto me pasa lo mismo en gestión emocional. Entrena, porque cuando una crisis te va a llegar, más alta, Siempre, menos, tal, un problema te va a llegar. siempre. Y el cómo tú te vas a enfrentar ahí va a ser o automáticamente y corres detrás del autobús porque entrenas todos los días y corres y no ha pasado nada, o directamente echas el ligadillo. Mm, Entonces, eso es lo que hay que asumir. Estamos entrenando, estamos preparándonos en salud, en habilidades de salud, físicas, emocionales y sociales, claro. ¿vale? Y son los tres pilares en los que se enmarca el que nosotros sigamos bien. Ujú, Hala, ujú. ya te he soltado el discurso. No, hombre, está bien, están todas las prácticas metidas ahí dentro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el tema de la salud emocional es un tema que debería ser estar en los colegios, en la preparación, el trabajo y todo, porque no es prepararse por si me ocurre algo, es prepararme para cuando me ocurra, porque me va a ocurrir. Es decir, Efectivamente. será una separación, será un despido, será una promoción que no sé cómo afrontarla. O sea, no todo tiene que ser negativo. Es decir, también es verdad Eso. que Las puede, cosas positivas también, ¿eh? claro, o sea, que de repente te nombran director de un área y te encuentras con que dices, hostia, ya no tengo 10, tengo 300 personas y además tengo 7 centros de trabajo. ¿Sabes? O sea, es bueno, pero no sé cómo.
eso también es salud emocional, eso Eso también es. es tratarlo, eso es prepararse para ese tipo de Mira, cosas. Javier, una cosa. El otro día lo hablábamos también en un taller dentro de nuestro programa formativo para líderes y hablábamos también de liderazgo saludable y etcétera, y hablábamos de, oye, ¿por qué para una persona un reto es un reto, es un algo que me empuja y para otra persona el mismo reto es, ay Dios mío, pues es su capacidad de tener recursos, es Sí. creerse que puede con ello o que creerse que no puede con ello. Eso es un entrenamiento. Ujú. Evidentemente tiene que tener aptitudes y formación y todo lo que tú quieras, pero mentalmente tiene que estar preparado para ello también. Y ojo, y Sí. una cosa que no quiero que tampoco parezca que no tenemos indicadores y que no medimos. Mm. Claro que hay que medir, pero el medir no es el fin. Medimos para mejorar, para Claro, ver por dónde vamos y para ver si vamos bien o si tenemos que ir por otro camino. claro. Oye, ¿esa medición es segmentada? Es decir, vosotros tenéis la medición segmentada por el área de funerarias, por el área de residencias, por el área de call Por center. ahora segmentamos, perdón, por género, Ujú, por edades, ujú. por antigüedad, por perfil y por responsabilidad de equipos, es decir, si tienes personas a tu cargo o no. Y por supuesto, por temática. Sí, claro, 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 claro. Muy bien, genial. Oye, pues se nos acaba de marchar la media hora, son las 6 de la tarde ya. Ya te dije cuando empezamos que no, no, que esto se va volando. Nosotros tenemos un compromiso con las personas que nos escuchan de regalarles esta media hora de, de aprendizaje, de desconexión, de entrar en un mundo que a nosotros dos nos apasiona, que es el del bienestar organizacional y el bienestar de las personas. Y que casi no se nos Y nota. no, casi no, ¿verdad? Podemos compartir con la gente que nos está escuchando y que nos escuchará que cuando tenemos nuestras reuniones de benchmarking y networking esos viernes que nos reunimos nos dan las 5 y pico de la tarde y todavía seguimos y nos tienen que echar literalmente, escuchadme, literalmente nos han echado de un restaurante porque ya no aguantaban más. Es decir, salir de aquí que tenemos que cerrar, limpiar para volver a abrir. Porque Totalmente. tenemos ahí nuestra pasantita. Bueno, pues para cerrar, ¿alguna recomendación, alguna idea, algo que te apetezca compartir? Pues a mí me gustaría que todos, cuando trabajamos de bienestar, le diéramos la importancia que tiene y, por tanto, lo programáramos con esa importancia. Ujú. Es decir, no nos lancemos en plan de, pues es que si yo hago, sale. No estamos hablando de eso, Eso es. ¿vale? Pero que eso, el programarlo con importancia, no pasa por ponerle miedo o tener reticencia a lanzar las cosas. Nadie se estrella trabajando en gestión emocional. Ujú. ¿Sabes? Y digo gestión emocional porque es lo que más miedo da. Y en la Sí. mayoría de nosotros sabemos, un fisio, qué bien. Nutrición, estupendo. Y ojo, es muy importante. Y sin eso no tengo todo lo otro tampoco, ¿eh? Claro, claro. Pero dentro de ese colectivo está también la gestión emocional y ya hace años que hablábamos de evaluaciones psicosociales y le teníamos pánico y hemos visto que no, que lo que nos provoca es mejorar en el puesto de trabajo y saber, ¿no? Y entonces ahora cuando trabajamos de gestión emocional mejoramos. Y Ujú. la información que podemos tener para mejorar como personas y como trabajadores y como personas que están realizando una actividad con otras personas es brutal. Ujú. Genial. Pues bueno, broche de oro para Venga, esta tarde compartida. Marta, muchísimas gracias por este ratito que nos has gracias dado. a ti, Javier, por tener esta iniciativa. Espero que, bueno, espero no, sé que volveremos a tener la oportunidad de vernos por aquí para comentar más lecciones y Cuando temas que quieras. comentaremos, veremos qué es lo que las personas que nos escuchan nos piden. Y a todos los que nos estáis viendo en directo, muchas gracias por haber estado aquí. A todos los que nos vais a ver en diferido, igualmente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y sabéis que dentro de 15 días tenemos otro jueves de 5:30 a 6 de bienestar organizacional práctico. Y como siempre os digo, no os voy a hacer spoiler de lo que viene, pero ya está programado. Así que pasad buena tarde, tened muy buen fin de semana, cuidaros mucho y nos vemos. Marta, muchísimas gracias. Hasta otro día a todos.